Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evaluación psicométrica y edumétrica de la carrera de psicopedagogía. Junto a mí me acompañan Nicole Ojeda y Natacha Soto, y Constanza Mena quien les habla. Considerando la diversidad de estudiantes que existe hoy en día en las aulas chilenas, es importante aplicar estrategias evaluativas que nos permitan hacer adecuaciones curriculares considerando los tiempos que estamos viviendo hoy en día y todo lo que está pasando. Para ello, nosotros vamos a hablar de dos conceptos fundamentales, la evaluación psicométrica y la evaluación edumétrica. La evaluación psicométrica, por una parte, sirve para medir el desarrollo del conocimiento intelectual de una persona y también medir también conocimiento, habilidades, aptitudes, valores y destrezas. La evaluación edumétrica nos va a servir para responder una pregunta fundamental que nos hacemos en educación diferencial es ¿cómo detectar estudiantes con necesidades educativas especiales? Bueno, para ello nosotros vamos a dar a conocer algunos test que nos va a servir para medir cómo va el rendimiento de los estudiantes y también para medir si estos han alcanzado los logros de aprendizaje. Nos va a servir a la comunidad educativa para evaluar y para saber cómo va el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En cuanto a los objetivos, daremos a conocer los principios teóricos de la evaluación psicométrica y sus características. También conocer los instrumentos de evaluación aplicados en la educación para medir el coeficiente intelectual y su escala estadística de rendimiento. También conoceremos los principios teóricos de la evaluación edumétrica y su aplicación en estudiante y docente, y terminaremos con un cuadro comparativo entre el enfoque psicométrico y edumétrico. El origen de los test psicométricos comenzó en Francia entre los años 1890 y 1900 con Albert Binet, profesor de la Universidad de Sorbona. En aquella escuela diferencial desarrollaron un test para diferenciar a niños con inteligencia promedio superior. Al principio los test tenían preguntas de aritmética, definición de palabras y memorice. Hoy en día ampliaron sus conceptos en conocimiento, habilidades, actitudes, valores y destrezas. Característica, evaluación psicométrica educativa. Los resultados de medición de aprendizaje se interpretan comparando el rendimiento del alumno comparado con el resto de sus compañeros. Los juicios evaluativos son relativos, ya que la calificación o clasificación dependerá del grupo en que esté incorporado el alumno. En el modelo de la psicometría existe una alta relación entre la aptitud y el rendimiento. La evaluación edumétrica es una forma de identificar y verificar el logro del aprendizaje, no en comparación con el desempeño de otros estudiantes en clase, sino en función directa de los resultados de cada estudiante. Las características de la evaluación edumétrica. El primer punto, que la formulación, los objetivos deben ser claros y precisos. También las pruebas, que deben constituir una presentación exacta del dominio que se desea evaluar. También en las preguntas, que deben ser congruentes con los objetivos de aprendizaje específicos. También los resultados de aprendizaje son comparados en criterios absolutos de desempeño para un dominio dado, y esto es definido por el profesor. La fuente de significado está en el nivel del logro alcanzado por cada alumno respecto a cada objetivo y no del grupo de que forma parte. También no interesa saber que los estudiantes del curso son mejores o peores que otros estudiantes. Y esto también está orientado a cumplir una función formativa y no selectiva de los estudiantes. Test de inteligencia verbal. Este tipo de test de lenguaje comprende dos aptitudes, la comprensión y la fluidez verbal. Por ejemplo, hagamos el siguiente juego. Dice, la moneda es a chauchera como la llave es a metal, cerradura, maestra o dentada. Lo más correcto y lógico es decir que la llave es a cerradura. Abajo en el siguiente ejemplo dice, lo contrario de salado es seco, amargo, sabroso o soso. Podemos decir que es amargo. Si una persona presenta dificultad en esta área, podemos decir que va en vía en un trastorno del lenguaje. El test de inteligencia numérica se basa principalmente en la aptitud numérica de cada persona. Ante eso, resolver problemas de aritmética simple. Por ejemplo, ¿cuál es menor? Hay 4 alternativas. Una es 3 por 1, 2 por 2,
C, 8 dividido en 2 y D, 1 menos 4. En el segundo problema se presenta: Ana ha invitado a su cumpleaños a la mitad de los niños de su clase. Si en la clase hay 40 niños, ¿a cuántos ha invitado? Hay 4 alternativas. La A es 20, B 40, C 60, D 50. En esos uno tiene que marcar la alternativa correcta. Otro tipo de test es el test de inteligencia espacial, donde acá se utiliza para evaluar la capacidad de las personas para resolver problemas espaciales complejos. Acá dice, encuentra las diferencias de la siguiente figura. Aquí, como se ve, están las dos figuras y entonces aquí él tiene que ver y confirmar si realmente hay diferencias. Y aquí hay algunas alternativas, como por ejemplo, hay 3 diferencias, hay 4 diferencias, hay 5 diferencias, hay 6 diferencias o no hay ni una diferencia. En este caso, tiene que verificar si realmente hay diferencia y cuántas o si no hay. Test de inteligencia lógico. Este tipo de test evalúa la capacidad que tiene una persona en analizar una determinada situación. Por ejemplo, participen ustedes aquí igual. En el siguiente cuadro de equivalencia es buscar la palabra clave que dice acá. ¿Ok? La pregunta es, ¿se usa con la mano? ¿Se pone en la cabeza? ¿Es un animal o es una planta? ¿Adivinaron cuál es la palabra? Bueno, aquí dice espada. Por lo tanto, y lo más lógico es que se usa con la mano. El test de Raven es medir el coeficiente intelectual de la persona que lo realiza. En este caso se debe completar las piezas faltantes en una serie de láminas en donde vienen impresas figuras, alguna figura. Otro tipo de test es el test matrices. Este test tiene como objetivo dar a conocer la inteligencia general y puede aplicarse en personas de todas las edades. Y está basado en los estímulos no verbales y se adapta a las personas que tengan problemas de audición, de comunicación, y también se puede llevar a cabo de manera individual o también grupal. Prueba de Woodcock-Johnson III. Esta prueba es para medir el procesamiento de la información y el rendimiento cognitivo que tiene la persona. Además, estas pruebas son bastante flexibles porque se pueden aplicar a las personas de distintas edades y además el evaluador la puede aplicar según los intereses técnicos que le esté buscando. Por ejemplo, en la siguiente secuencia, ¿cuál es la que corresponde en el signo de interrogación? Resolvámoslo juntos. Por ejemplo, tenemos el cachito que apunta hacia arriba, después apunta hacia el lado y va girando según las manillas del reloj. Y además se le va sumando un cachito más. Entonces la alternativa correcta es la tercera. La escala de inteligencia de Reynolds. Esta prueba de inteligencia tiene como objetivo ofrecer una información clara y completa acerca de la inteligencia y la memoria de las personas de entre 3 y 94 años, en el menor tiempo posible. La prueba tiene una duración de 40 minutos y está compuesta por 6 subtests. El test KBC tiene como objetivo medir las habilidades cognitivas y los conocimientos académicos de los niños entre 12 años y medio y a 12 años y medio. Este consta de una escala de una de ellas es la del procesamiento mental y otra de conocimiento académico. Este es el manual de la aplicación. Este es el manual de la batería Kaufman. En cuanto a la batería de la prueba de razonamiento, tiene como objetivo conocer las capacidades que tienen los niños y adolescentes de razonar de manera verbal, abstracta, numérica, mecánica y espacial. Puede ser administrada a niños y adolescentes entre 9 y 18 años y tiene una duración de 40 y 60 minutos. Esta escala se puede clasificar en 8 contenidos: el retardado, el milítrofe, el normal lento, normal medio, normal superior, superior y muy superior. Esto depende de cada puntaje obtenido de la persona que haya realizado el test. Test de inteligencia creado por David Weisler, también conocido como WISE. Y retomando el argumento anterior que había dicho mi compañera, este se le aplica a personas entre 16 y 64 años y consta de 2 etapas. La primera es verbal y la segunda es de ejecución. Acompáñenme a ver el siguiente cuadro. Aquí tenemos
el rango de puntaje compuesto por lo verbal y lo de ejecución. Si la persona en su puntaje tiene arriba de 130, se puede decir que es muy superior en ambos, en lo verbal y en ejecución. Si la persona tiene entre 120 y 129, es superior. Si la persona tiene entre 110 y 119 en su puntaje, es normal, superior en lo verbal y sobre el promedio en ejecución. Si la persona tiene puntaje entre 90 y 109, tiene normal, promedio en lo verbal y es promedio en ejecución. La persona habrá sacado 80, 89, es normal, lento y bajo el promedio en ejecución. Si la persona sacó puntaje entre 70 y 79, ya tiene un rango limítrofe en ejecución y en lo verbal. Y si sacó menos de 70, ya se puede decir que es un retardo en lo verbal y muy baja ejecución. Test de inteligencia para niños, conocida como WIS, del mismo autor del WISE, David Weisler. Y este tipo de prueba se aplica harto en educación, sobre todo en la edumétrica, para medir cómo va el rendimiento de los niños. Yo creo que de más alguna vez usted, su profesor, le aplicó estas pruebas y es para medir cómo va su conocimiento y su desarrollo intelectual. A continuación, acompáñame a ver el siguiente cuadro para ver qué contenían las pruebas WIS para niños. El vocabulario mide la comprensión conceptual, la expresión verbal y la capacidad léxica que tiene una persona. La comprensión mide el razonamiento y el juicio social frente a la solución de problemas cotidianos. La adivinanza puede usarse de forma optativa en los test y sirve para medir habilidades de condensar la información y de integrarla. La semejanza mide la capacidad de abstraer y generalizar a partir de dos conceptos. Los dígitos mide la capacidad de la memoria inmediata y de la memoria de trabajo. También sirve para la planificación, la secuencialización y la flexibilidad cognitiva. La aritmética es la capacidad del razonamiento numérico, se pone a prueba la memoria de corto plazo y la resolución de problemas. El razonamiento perceptivo mide habilidades prácticas constructivas, que estas quieren decir que es más que nada análisis visual en general a partir de conceptos no verbales. Los cubos miden análisis, síntesis y organización visoespacial. Los conceptos miden información a partir de material visual. La memoria de trabajo es la capacidad de retener y almacenar información, operar con ella para generar nueva información. Letra y número es la capacidad de retener y combinar dos tipos de información. Como había dicho anteriormente mi compañera, las matrices miden el razonamiento por analogía y la integración de la información espacial. La figura incompleta mide la capacidad de reconocimiento y organización de dichas figuras. Las claves miden habilidades de rapidez asociativa, aprendizaje, percepción visual, coordinación viso-manual, atención, motivación y resistencia frente a tareas repetitivas. La búsqueda de símbolos mide capacidad asociativa y de rapidez visoespacial y de percepción. Los animales están puestos de forma optativa en estas pruebas y sirve para diferenciar la imagen rostral. Para generar un puntaje en una evaluación, podemos googlear en internet escala de nota y nos va a salir esta calculadora automática en la cual podemos asignarle una nota mínima, una nota máxima, una nota de aprobación, exigencia, puntaje máximo e incremento. Y nos va a dar una escala de resultados, cuál va a ser según los criterios y los intereses que esté buscando el evaluador. La evaluación edumétrica servirá al profesor para mejorar su labor como docente y al estudiante para aprovechar su potencialidad y superarse en sus limitaciones. El profesor debe manejar evidencias para poder decidir qué aspectos de los métodos o estrategias deben ser mejorados en el aprendizaje. Al estudiante le servirá para conocer sus puntos débiles o no logrados en el aprendizaje y qué hacer para poder lograr estos. Tener una visión clara del progreso de su proceso escolar.
el alumno puede recibir un informe para saber en qué está fallando y así tener como una orientación para poder reforzar su contenido de aprendizaje. También en base a esto, el estudiante puede recibir mediante la oportuna información un constante estímulo al trabajo que está realizando, lo que permitirá esforzarse cada vez más para lograr sus objetivos. También se debe hacer una adecuada autoevaluación en base a los antecedentes que se han proporcionado para que el estudiante pueda así surgir su aprendizaje. También hará un análisis de los logros o de las causas que no pudieron hacer lograr el objetivo inculcado y también preparar unas mejorías para ello. Bueno, respondiendo al marco teórico de esta investigación y la pregunta fundamental que nos hacemos en educación diferencial es ¿cómo detectar estudiantes con necesidades educativas especiales? Nosotros dimos a conocer algunas pruebas, algunos test que nos permitirán conocer el desarrollo del conocimiento intelectual de los estudiantes y cómo va su rendimiento. También nos va a servir a los docentes para tomar buenas decisiones fundamentadas y oportunas que nos permitan contribuir al proceso de enseñanza y de aprendizaje y de la buena formación de los estudiantes, contribuyendo a la comunidad educativa, a la institución y a todos aquellos que necesitan de nuestra atención. Muchas gracias y hasta luego.